Bienvenidos sean todos esta serie de encuentros que estamos sosteniendo en esta época donde estamos creciendo en diversas áreas gracias a toda esta iniciativa de ADOCO, de nuestra presidenta Lili, de la zona norte, y todos nosotros que somos de ADOCO a nivel nacional apoyando esta iniciativa, haciendo un aporte en diferentes áreas del saber. Ayer estuvimos con los eventos, la semana pasada también, tiempo de crisis, y es una manera de nosotros compartir y salir, ¿verdad?, con algo más de conocimiento para nosotros entonces proyectar nuestros ministerios de una manera más adecuada, más precisa. Y hoy les toca el turno a los que escriben. Tenemos un invitado de lujo para completar este taller esta noche, pero antes le voy a pedir a Lexi que inicie orando, entregando este tiempo al Señor para que nos dé el entendimiento para prestar atención y todo eso, y aprender. Amén, oremos. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo tan especial que tú has reservado para nosotros, para ser edificados a través de nuestro hermano, tu siervo Tomás Gómez Bueno. Te pedimos que lo bendigas como hasta ahora lo has hecho y que tú lo uses como hasta ahora lo ha venido haciendo. Él es un instrumento de bendición para todos. Te damos gracias por él, gracias por cada una de las personas que están conectadas y por las que han de conectarse. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, entonces yo les voy a presentar un breve perfil de nuestro invitado, luego vamos a pasar a la ponencia y al final le tenemos el material en PDF para compartirles. Si usted desea tomar notas, pero todo el material reúne la presentación que él va a hacer. Para mí es un honor presentarle a Tomás, que lo conocí en Santo Domingo, pero es santiaguero, nació en nuestra ciudad, es egresado de la licenciatura en Filosofía y Letras de la UAS, tiene un grado técnico en comunicación del Instituto Dominicano de Periodismo, ha sido editor de varias revistas evangélicas y productor de programas radiales. Es el encargado de Relaciones Eclesiales de la UNED, asesor de Relaciones Públicas y segundo vicepresidente de la Fundación Evangélica Universitaria FEU, así como articulista y un sinnúmero de cosas más que el Señor le ha añadido a él para que hoy pueda estar listo y preparado para compartir con nosotros este tema donde vamos a aprender la estructura básica de una obra narrativa y todas las técnicas y recursos para escribir de manera correcta y usted también glorificar a Dios a través del arte de escribir. Tomás, bienvenido, este escenario es suyo. Me indica cuándo ponerle su presentación. Perfecto. Sí, muchísimas gracias. Para mí es una oportunidad honrosa estar con ustedes compartiendo este tiempo en el que entendemos vamos a ver y vamos a continuar creciendo en este mundo fascinante que es la comunicación. Escribir es recrear, es construir. Y me gusta escribir y pensar la escritura desde el punto de vista de lo que es el arte, por la simple razón de que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y lo que más refleja, lo que más perfila esa semejanza con Dios es la capacidad creativa que Dios le ha dado al hombre. Dios crea de sus recursos infinitos y desde un mundo dado que ha hecho Dios, le ha concedido la oportunidad al hombre de crear, de escribir, de producir arte, de imaginar y hacer mundos. Y de eso se trata cuando hablamos de novelas, cuando hablamos de cuentos. Es una manera de recrear la vida. El escribir nace muchas veces de la inconformidad, de la limitación que uno entiende que tiene la vida,
y uno en ese don y ese talento que Dios le ha dado, uno entiende que uno puede reconstruir, redefinir, esbozar y plantear otros mundos, otras posibilidades, otros caminos. Y ahí estriba la belleza del escribir. El escribir tiene un efecto terapéutico sobre la vida de uno. Muchas veces uno se siente deprimido y comienza a escribir y comienza a destapar, a dejar salir esa fuerza, esa creatividad que hay en uno, y uno como que entra en un estado de sosiego, de satisfacción, de conciliación entre ese conflicto interno y uno, y las cosas comienzan a mejorar y uno se siente mejor. Yo creo que escribir tiene otra particularidad, es algo que está al alcance de todo el mundo. Por ejemplo, cuando hablamos de pintura, de escultura, hay que salir, buscar unos materiales, mezclar unas cosas. Para usted escribir, usted lo que necesita es tener cerca de usted o al alcance suyo un lápiz y un papel. Con eso usted resuelve el asunto de la escritura. De manera que estamos hablando de un recurso maravilloso que siempre está con uno. Y yo pensé en este tiempo de ejercicio de la interioridad, en esta introspección a que nos conduce esta cuarentena que estamos viviendo. Y recordé, y lo han recordado otros, se ha puesto de moda, la famosa novela de Albert Camus, La peste, una novela que él escribió en el año 1947 en Argelia, una ciudad que en el año 1931 fue atacada por una pandemia, vivió una cuarentena y él recogió los cambios y el impacto de esa cuarentena, más que de la misma pandemia, sobre la ciudad de Orán, esa ciudad argelina que fue escenario de esa novela La peste, que ahora se ha puesto de moda. De manera que yo creo que hoy, 23 de abril, Día Internacional del Libro, es fecha propicia para nosotros hablar de escritura. Pero hay que partir de unos elementos fundamentales para uno escribir con seguridad, para uno escribir con estilo, con elegancia, para uno poder estructurar las cosas que le llegan a uno al pensamiento. Y de eso es que vamos a hablar. Toda obra narrativa está articulada sobre la base de una estructura que tenemos que desarrollar con fluidez, con sentido de unidad. No es a lo loco, ni es por el antojo del público que hay grandes y destacados escritores. Todo el que se destaca en la escritura, especialmente cuando estamos hablando de obras narrativas, como el cuento o la novela, tiene que ir del dominio de la estructura fundamental de estos géneros. Hay unos elementos que nosotros vamos a ver que son los que definen lo que es la estructura básica de una obra narrativa y las técnicas y los recursos que hay que manejar para uno poder escribir con seguridad. Fíjense, yo sé que muchos de ustedes han tenido la inspiración, han tenido los temas, han tenido las ideas para escribir algún cuento, alguna novela, pero el no conocer la estructura básica de una obra narrativa, las técnicas para escribir, eso ha limitado esa iniciativa para que ustedes los logren. Y el propósito de este taller, precisamente,
es que todo el que tenga alguna iniciativa, alguna inspiración, algunas ideas que quieras escribir, que quiera escribirla, pues cuente con las técnicas y los recursos apropiados para hacerlo y para hacerlo bien. Yo le decía a unos jóvenes en Santiago, y se lo decía con toda convicción, de que en Dominicana no se ha escrito la gran novela dominicana. Yo, a partir del año 1960, 70, 80, lo que se llamó el boom latinoamericano, donde se escribieron novelas como Cien años de soledad, La ciudad y los perros de Vargas Llosa y otros grandes escritores que brillaron. Sin embargo, en esa gama de escritores sobresalientes no aparece un escritor dominicano. Lo que quiere decir que la gran novela dominicana, la gran obra narrativa dominicana, no se ha escrito todavía. Nos quedamos entre las obras más sobresalientes de nuestra literatura con el Enriquillo de Garbán, pero esa obra se escribió por el siglo XIX, por el siglo XVIII, por allá, y no es un contemporáneo de nuestras últimas generaciones. No tenemos ese gran narrador, y yo creo que de un taller como este, de un encuentro como este, pudiera salir un gran escritor, un gran novelista, un gran cuentista que tenga impacto no solamente nacional, sino continental. Lo primero y lo básico para nosotros definir la obra narrativa, la estructura narrativa de una obra, la unidad, su fluidez, su definición como obra, son los principios básicos narrativos. Vamos a contar una historia. Todos tenemos historia que contar y nos gusta contar historia. El problema de nosotros es que somos muy oral. Nos gusta contar historia, pero no escribirla. Y hay historias que se cuentan que pueden ser una magnífica oportunidad para nosotros escribir. Dice aquí que toda obra narrativa debe estar articulada sobre la base de una estructura bien equilibrada que facilita su fluidez y desarrollo. La estructura narrativa consiste en ordenar los eventos y jerarquizarlos de acuerdo a su mayor importancia. No es qué contar nada más, es saber contar. Y los elementos para saber contar. Bueno, ya tenemos, por ejemplo, una historia magnífica, excelente. Nos gusta, nos atrae, nos llama la atención. Creemos que podemos lograr un buen trabajo escrito, un buen cuento, una novela, algo de impacto con lo que tenemos. Ahora, vamos a comenzar. Tenemos los elementos, tenemos el tema, tenemos así esbozada en la cabeza parte del argumento, de la trama, y tenemos la materia prima, esos primeros elementos que son el contenido de nuestra obra. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Paso número uno. Paso número uno. Tomemos bien en cuenta esto. Desde qué persona gramatical yo voy a contar mi historia. La voy a contar desde una introspección personal, una interioridad psicológica mía que voy a una especie de exploración autobiográfica de mi yo. Entonces, en literatura se dice que cuando el escritor se pone
a partir de él a contar la historia se está contando en la primera persona gramatical, en el yo. Es parte de contar la historia y usted es el protagonista. Usted es el centro. Usted va a contar lo que le pasó muy personalmente, muy particularmente a usted. Entonces, decimos que la persona gramatical dominante es el yo. Pero ese es un punto de vista del narrador. Esa es una posición que asume el narrador. Otra puede ser el tú, pero el tú es escaso. No hay tantas novelas, tantas historias contadas desde el tú por algunos problemas que le ofrece al narrador. Se recuerda y se menciona siempre una novela de Carlos Fuentes llamada Aura, contada desde el tú. Pero el tú tiene que limitarse casi siempre al presente, no hay mucho rejuego con el tiempo. Y dicen que el tú es una especie de meter también al autor en la obra y comenzar a señalarse prácticamente a sí mismo, a lo que se llama desdoblarse. Él entra en un monólogo interior que complica un poquito la cosa. Entonces, las dos posiciones más usuales del narrador es la primera persona o la tercera persona, que es él, o sea, el narrador omnisciente, el narrador que lo sabe todo, el narrador que cuenta la historia desde afuera, que tiene acceso a los pensamientos interiores, a la conciencia de los personajes, él sabe lo todo. Entonces, él alma su trama y él ahí maneja la acción, maneja el tiempo y maneja los personajes. Tiene esos dominios y esos elementos a su favor. Entonces, si nosotros tenemos la posición del narrador, o sea, ubíquese desde donde usted quiere contar su historia. El hecho de que sea desde el yo no tiene que ser una historia personal, propia suya. Puede ser de otro, pero usted la asume como suya para ubicarse dentro de la narración. Usted la está narrando en primera persona. El yo también puede ser ficticio, puede ser solamente una acomodación conveniente para contar la historia. Porque como vamos a ver, lo importante no es la propia realidad, sino la conveniencia para usted contar y hacer su historia persuasiva, creíble y que pueda tener el valor estético y literario que la haga amena, la haga asimilable, la haga relevante, importante para un lector. Ahora, si nos ubicamos en el narrador, ya sabemos desde qué persona gramatical, desde qué punto de vista vamos a contar la historia. Tenemos que ir a dónde pasa la historia, a dónde se dan los hechos, al lugar. Y el ejemplo que a mí más me gusta, y es porque es un clásico, se recurre mucho a él, se conoce mucho, es el inicio del Don Quijote. ¿Cómo inicia el Don Quijote? En un lugar cualquiera de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, creo que lo tengo por aquí. Lo tengo por aquí. Esta obra que ustedes ven aquí, pues, tiene ese comienzo en un lugar. O sea, me está diciendo
en qué espacio. Y como dice Adela Cohen, que el espacio tiene que tener estas cualidades. El espacio tiene que ser creíble y necesario. O sea, no podemos inventarlo cualquier lugar. Tenemos que saber en qué lugar encaja nuestro personaje. Si estamos en el campo, si vamos a hacer la narración desde una ciudad, o puede ser. Hay narradores que tienen la capacidad de contar la historia desde la habitación de un cuarto o desde una oficina o de la redacción de un periódico. Cualquier lugar, pero tiene que ser un lugar que sea consistente con el personaje, con las acciones, con el tiempo y con la unidad en conjunto que le permita coherencia a la narración que usted va a hacer. El otro elemento, el otro eje, que son los ejes que se cruzan y crean el escenario donde aparece la acción, donde aparece el movimiento y donde los personajes se desarrollan como tales. En ese cruce de acción y tiempo tenemos el escenario donde los personajes se mueven, se desarrollan, se presentan, se perfilan. El tiempo. El tiempo no tiene, fíjense esto, el tiempo no tiene que ser lineal, puede ser cíclico, no tiene que ser cronológico. El tiempo, el narrador, el escritor lo escoge a su mejor conveniencia. Y desde ahí maneja toda la trama, todo el desarrollo de la obra que sigue. Un ejemplo que a mí me gusta poner, un libro también que ustedes conocen, es Crónica de una muerte anunciada, que comienza exactamente por el final. El día que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana y salió, y por ahí se va la novela. En una ocasión le preguntaron a Gabriel García Márquez que cómo se le ingenió él para comenzar por el final. Y él dijo, bueno, yo estaba consciente de que había comenzado por el final. Entonces, en este caso, no era tan importante, ya el qué. Ya se sabía que Santiago Nazar iba a morir, el protagonista. Lo interesante y donde yo tuve que trabajar fue en el cómo. Cómo iba a morir, cómo se iban a desarrollar esos hechos en que ese personaje iba a terminar muriendo como quizás la parte central de la obra. Entonces tenemos nosotros tiempo, lugar y espacio y la forma en que el narrador va a narrar. Hay otra cosa, hay otro aspecto que se llama el nivel de la realidad. Cómo el narrador usa los elementos de la realidad, lo mezcla con algunas fantasías y logra hacer una novela, un cuento, una historia que sea creíble. Es importante que, aunque sea ficción, la unidad, la estructura, la forma en que está hecha la narración, despierte ese interés, esa credibilidad, esa persuasión que el autor no deja hilo suelto,
presenta una estructura, es una recreación de la vida, del mundo, que no tiene que ser a partir de temas muy complicados. Pueden ser cosas sencillas. De las cosas sencillas, de las cosas cotidianas, salen las mejores narraciones. Las mejores narraciones salen de asuntos de la vida, de temas comunes, que por el tratamiento, por la significación, por el abordaje que le da el autor, lo convierte en temas trascendentes, en temas de importancia. Entonces, si tenemos eso, y que debemos tener eso, debemos asegurarnos de cómo vamos a llevar la historia, sobre qué la vamos a montar, sobre qué estructura la vamos a poner. Porque eso es lo que va a garantizar el nivel de interés y de impacto que va a tener nuestro trabajo. Continuamos con algo técnico también, que tiene que ver con dos ramificaciones que tiene la obra narrativa. Hay una obra narrativa extensa, larga, abierta, que es lo que nosotros llamamos novela, un género extremadamente fascinante, que le ha dado niveles de importancia y trascendencia a muchos hombres y mujeres, muchos autores. Yo creo que un gran novelista, un destacado narrador, es una figura de gran relieve en el mundo de hoy. La novela y el cuento son dos géneros narrativos que nosotros debemos dominar, conocer. ¿Qué diferencia hay entre el cuento y la novela? Ninguno de los dos son fáciles. No podemos decir que trabajar una novela es más fácil que trabajar un cuento. Claro, quizás la novela lleva más esfuerzo, en un sentido más sacrificio, pero en términos de lograr calidad narrativa, los dos géneros narrativos, valga la redundancia, son exigentes. La novela es una narración extensa, por lo general en prosa, con personajes y situaciones reales o ficticias, que implica un conflicto que tiene un desenlace final. Es extensa, es abierta, crea situaciones a veces que desbordan al mismo narrador. Juan Bo dice, el cuentista tiene que dominar, que someter, que frenar su cuento. Tiene que tener la rienda del cuento, dominar el asunto. En la novela, el novelista tiene que dejarse llevar. Son las situaciones las que le van dictando el curso que va siguiendo y se deja arrastrar hasta que sale a un desenlace definitivo. El cuento es una narración en prosa, se desarrolla de forma intensa y son acontecimientos que se trabajan rápido. Juan Bosch dice que la clave del cuento está en lo que él llama la afluencia continua, la fluidez continua. Que los personajes siempre, y observen bien esto, deben estar en acción o movimiento
sea acción física o sea en acción psicológica, pero siempre tienen que aparecer en movimiento. Y que tiene que tener intensidad, tiene que ser sobre un solo asunto. Hay que atrapar al lector con ese asunto, porque lo que le interesa es algo que es único. A él no le interesa al lector del cuento que le describan un pasaje con mucho detalle, que lo metan en una intriga, con muchísimas situaciones conflictivas y cosas por el estilo. Él, tras un asunto único, específico, que tiene un hilo de intensidad, un pulso que le da esa tensión y que, como un torrente de agua que bajó por una pendiente, así va el cuento. No se detiene a hacer zigzag, a divagar, a andar por situaciones dispersas. Es un asunto que se hace intenso, se hace bien recogido en sí mismo. Cortázar, yo quiero decirle que si nosotros queremos tener un buen criterio literario, yo creo que es suficiente leer 3 autores que yo le voy a recomendar. Primero, El arte de escribir cuentos de Juan Bosch es fabuloso. Yo creo que muy pocos teóricos de la narrativa han logrado resumir tan bien y con tanta fuerza pedagógica, con tanta calidad didáctica, lo que es el arte de narrar, como lo hace Juan Bosch en esa conferencia que recuerdo, García Márquez siempre la destaca porque él fue alumno de esa conferencia una vez que por los años 50 en la Universidad de Caracas la estuvo dictando Juan Bosch. Eso es excelente. El otro es quizás con más recursos de lo que es la ficción moderna, Julio Cortázar. Y también es recomendable un librito que tiene, bueno, yo lo tengo por aquí, que tiene Mario Vargas Llosa, mírenlo ahí, a un joven novelista. Esto es una verdadera cátedra de conocimiento en este sentido. Y el otro libro, ya este es un libro de Cortázar, se llama Clases de Literatura, unas clases que impartió Cortázar en la Universidad de Berkeley en el año 1980. Con eso, uno puede, que todo eso es insumo para el material que yo le estoy entregando, que yo creo que siguiéndolo, que uno, tomando en cuenta todo lo que dice aquí, uno puede tener unos criterios fundamentales y básicos para uno escribir novelas, cuentos y hacerlo con calidad y nivel. Y déjeme explicarlo. Cortázar dice que uno no puede ponerse una camisa de fuerza con estas estructuras, con estas reglas. Estos son principios
que prácticamente se siguen de manera casi inconsciente, pero que uno tiene que saberlo, que el escritor principiante tiene que planteárselo. ¿Dónde me ubico como narrador? ¿En qué tiempo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a establecer el lugar? Esos son elementos que son claves y que no tienen que seguirse con ese rigor tan académico. La estética debe ser espontánea, abierta, suelta, pero como todas las normas artísticas tienen que tener sus reglas. Entonces, obviamente, la diferencia que hay entre el cuento y la novela, si vamos a escribir un cuento, debemos saber que estamos escribiendo un cuento y por dónde nos vamos a guiar para lograr un cuento de calidad. Cortázar dice lo siguiente, y lo compara con el boxeo. Él dice que en la novela es como el boxeador que gana por punto, es acumulando, paso a paso, round tras round, punto. Él lo compara incluso con la fotografía y el cine. Él dice que la fotografía capta un momento significativo de la realidad, un momento importante de la realidad, y que el corte de la fotografía deja explícita una amplitud, un espacio de la realidad que no se conoce, pero sabemos que está ahí. Deja eso, pero que el cine la completa, la llena, la complementa, que no es el caso de la fotografía. O sea, él dice, la fotografía es semejante al cuento, el cine, la cinematografía, es semejante a la novela. Entonces, él dice que el cuentista no tiene mucho tiempo, no tiene el tiempo a su favor, tiene que tiene ahí es para tener un efecto psicológico, un efecto en la cabeza del lector que rápidamente lo sumerja en la intensidad de la propuesta que está haciendo el escritor. En la medida que uno va trabajando el cuento, la novela y esos géneros, se va dando cuenta de esas diferencias. Uno de los momentos quizás más complicados que tiene un escritor nuevo es el momento de escoger el tema. Es el momento de saber qué es lo que va a hacer. ¿Qué hago? Bueno, miren, hay una autora que se llama Rosa Montero, que ella entiende que todo novelista termina siendo, o toda novela, escritura, narración, lo que viene siendo es una biografía de nosotros mismos, que nosotros somos la novela, que nosotros cuando contamos algo, nos estamos contando a nosotros mismos, que son las cosas que nos pasan, las cosas que soñamos, las cosas que definen nuestro ser, son las que comienzan a salir por ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que el tema lo tenemos. ¿Cuál es la clave?
La clave es nosotros, ese tema, darle significación, darle sentido, darle vuelo, ponerlo, conectarlo con valores de la vida, conectarlo con valores de la vida, el amor, la crueldad, el despecho, la muerte, el desamor, todas las cosas que nos pasan a nosotros, en alguna medida, conectan con algunos de esos valores. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? Bueno, de cosas aparentemente simples, nosotros podemos conseguir aspectos significativos. Fíjense, el día que yo iba a dar la conferencia en Santiago, esta misma, yo tenía que estar en Santiago, en la ciudad de Santiago, a las 9 de la mañana. Y me fui en Caribe Tour. Bueno, preparé mi ropa, una chacabana, me puse una chacabana de rayita y me vestí y salí. Cuando voy en el taxi, casi llegando a Caribe Tour, me doy cuenta que me falta un botón. El botón de la mano izquierda no lo tengo. Y tengo la manga un poco en banda, un poco... Señores, no se imaginan ustedes la preocupación que se apoderó de mí. Yo miré el reloj, yo miré la posibilidad, yo quería devolverme para mi casa, para que mi esposa me le pusiera un botón porque cómo yo iba a llegar a Santiago sin ese botón. El viaje entero me lo pasé pensando en eso, preocupado, casi el trayecto completo, pensando en que la camisa mía le hacía falta un botón. Pero pensé que cuando yo estaba ya en la olla del Caimito, en una escuela rural que había allá, que no es lo que es hoy, allá, cuando yo tenía como 6 años, me enamoré de una muchacha que se llamaba Zeneida. Y digo yo que no la he vuelto a ver más nunca. Y digo yo, y si yo ahora, tratando de abotonar este botón o resolver este problema de este botón, entro a una casa de esta de Santiago y me topo con Zeneida. Toda la tensión comenzó a bajarme, la preocupación comenzó a bajarme. Yo dije, óyeme, tengo la historia perfecta de un cuento y voy a compartir esta historia con mis jóvenes, con los que me voy a juntar. Y mire, tuvimos un tiempo maravilloso buscándole las posibilidades, el filo a ese posible cuento que ellos le pusieron el botón el botón izquierdo de la chacabana, algo así, bien no recuerdo. Pero se encontró un tema para un cuento de una cosa extremadamente trivial, de una ansiedad que se apoderó de mí, injustificada, pero el problema es cómo las cosas simples nosotros nos toman por asalto y se convierten en un problema que es como si se fuera a acabar el mundo. Porque así somos los humanos. Entonces, esas experiencias, esas cosas que nos pasan, simples, sencillas, intrascendentes, pueden convertirse en parte de las cosas que nosotros podemos contar. Hay otro elemento que yo quisiera destacar como herramienta, como recurso de la narración. La novela, muy especialmente,
se construye sobre la base de personajes. Personajes que se meten en problemas, personajes que tienen un mundo psicológico donde piensan y generan muchísimas ideas y situaciones, y personajes que hay que tener la capacidad de construir con coherencia y hacerlos creíbles, personajes que nos persuadan a nosotros de que son ellos, de que tienen característica propia, de que tienen vida con sentido y definida. O sea, su participación en la trama tiene que ir acorde con lo que ellos van generando, con lo que ellos son, con lo que ellos piensan, con sus sentimientos, con su historia. Son personajes. Entonces, estos personajes son los encargados de la acción, del movimiento, de la trama. Son los personajes con los que nosotros nos identificamos, lo que generan en nosotros también sentimientos de rechazo, de afecto, de simpatía, y eso por el estilo. Eso hay que saberlo crear, pero también a estos personajes hay que ponerlo a hablar. Hay que ponerlo a hablar, porque no es lo mismo cuando el narrador ofrece una información que cuando esa información la trae a través de la intervención de un personaje que revela algo y que habla. Entonces, las técnicas de los diálogos, que tienen mucho que ver con la definición de los personajes, es algo importante que el narrador debe definir. A mí me gusta, hay dos estilos, el estilo directo y el estilo indirecto. En el estilo directo, los personajes hablan por ellos mismos, tienen como una vida. Y además, los parlamentos, los diálogos, tienen algo importante, y es que le dan vida a los personajes por sí mismos, pero además de darle vida por sí mismos, dan descanso en la narración cuando están bien construidos y le dan dinamismo a la narración. Y el lector entra como el que está oyendo una conversación entre dos personas. Y son esas conversaciones que a usted le toman el oído por escuchar qué es lo que está pasando, porque hay algo de interés, hay algo provocativo que está en el medio y lo están hablando ellos. Ese es el interés de crear diálogos interesantes. Incluso hay un diálogo sobre un par de zapatos que está en la obra El coronel no tiene quien le escriba, que está aquí en este material. Es un diálogo vivaz, dinámico, directo, bien interesante, y es un diálogo de un marido y una mujer que tienen un choque de esos que se tienen en la casa tremenda, y que provocan enorme interés. Y yo se lo dije ahí, pero además, yo le dejé esto, no solamente por el dinamismo del diálogo, no solamente por la fuerza del diálogo, sino porque gramaticalmente el diálogo está manejado con sus guiones, y
Déjenme explicarle, permítanme explicarle. Esto sí hay que practicarlo. Y esto hay que practicarlo con intencionalidad, con dedicación. ¿Cómo yo construyo, si quiero ser un buen narrador, diálogos que sean interesantes, diálogos que conserven la fuerza narrativa de mi obra y diálogos que no aparezcan como cosas arregladas, sino que el lector entre en el diálogo sin ni siquiera darse cuenta de que está metido entre dos personajes que están hablando de una manera tan atractiva, tan interesante, que quedamos atrapados en ello. Ahí tenemos, y a mí me gusta, aunque aquí no hay el espacio para hacer eso, a mí me gusta leerlo. Cuando estoy dando un taller de manera directa, me gusta leerlo y compartirlo con el grupo. No lo vamos a hacer aquí porque no hay el espacio, no hay las condiciones, pero esta es la práctica. Sin embargo, ustedes lo pueden ver ahí, lo pueden tener en el material que ustedes van a recibir, se van a dar cuenta de lo interesante que es este diálogo y de lo importante que es manejar el diálogo y estar en esto. Aquí tengo algo, estilo directo ejemplo. Al salir de la casa me encontré a José y me preguntó, 2 puntos, ¿sabe dónde está la oficina? El estilo directo de, al salir de la clase me encontré a José y me preguntó si yo sabía dónde estaba la oficina. O sea, es mucho más impactante el estilo directo porque como que le da más vida humana. El personaje se comporta con más espontaneidad. Es captado como en la plena acción, en su forma de hablar. Inclusive, el diálogo ayuda al personaje porque lo pone a hablar en su propio nivel de lengua. O sea, un diálogo bien hecho, si está hablando un campesino, usted lo percibe como un campesino. Estampa característica del personaje y la deja colar sin forzar nada. Ahí aparece el personaje tal y como es. El profesional, la mujer vanidosa y presumida, habla como tal. Y si es una citadina o si es una campesina, también va a hablar en el nivel de lengua de su procedencia, de su cultura, de su nivel de educación. Por eso es que el diálogo directo es tan importante. Aquí dice que el diálogo indirecto es poco recomendable. Le resta autenticidad al diálogo al transcribir lo expresado por el hablante a través del intermediario. Se quedan muchas cosas. Lo único que a veces el autor, y ahí también viene el dominio de los guiones, a veces hace acotaciones, hace inciso y dice algunos gestos, describe algunos gestos, pero esto hay que hacerlo con tacto, con manejo, para que las intervenciones del autor, al describir situaciones que se dan en el diálogo, no estropee al diálogo y no lo dañe. Miren, yo creo que lo tengo por ahí. Bueno, tendría que pararme, pero déjenme el caso. Este es un secretito. La mujer mía dice que yo lo digo todos, que yo no soy de los escritores que guardo secretos, pero le voy a enseñar esto. Miren, este es un libro nada más para aprender la técnica de escribir diálogo. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Pero yo le voy a dar una buena noticia de este libro. Es excelente.
Es lo mejor que hay para uno trabajar con diálogo. ¿Cómo escribir diálogo? Es de la autora, ahora sí lo pueden anotar porque eso no está ahí, de la autora Iria López Teveiro, así se llama. No, Teijeiro. ¿Cómo escribir diálogo? Descubre la voz de tus personajes. Ahí lo tienen. Mírenlo ahí. Este libro, y lo interesante que le voy a decir, usted, como yo, lo puede bajar en PDF y puede tenerlo. Y le aseguro que si usted lo practica, si usted lo usa como un manual, excelente. Va a tener un recurso para escribir diálogo y le va a gustar porque es un libro sumamente ameno, práctico, entretenido, que cita tantas obras y tantas situaciones y tiene tantos diálogos interesantes que a ustedes les va a fascinar. Yo lo estoy equipando porque, en mi entendido, yo creo que ustedes quieren ser escritores. Y si otros han resultado ser buenos escritores, ¿por qué ustedes, donde hay tanta gente talentosa, no pueden ser grandes y destacados escritores? Yo estoy, bueno, aquí está cómo se maneja el guión largo, ya eso es técnica un poquito más artesanal, más práctica, que quizá en este espacio no lo podamos ver, pero sumamente interesante. Muchos de los aspectos del diálogo, este es un diálogo perfecto, ideal, al que nosotros podemos recurrir, y yo creo que ustedes lo van a disfrutar. Sí, ya para concluir, si ustedes con algún, yo diría que con algunas garras, con algún de escribir, si ustedes se cogen esta guía, ustedes serán grandes escritores y me darán a mí el mérito de decir, yo soy un gran escritor por una conferencia en Zoom de un 23 de abril, con la ayuda de Alexis Rodríguez, Águeda Suárez, Lili Reynoso y otros, ofreció el presumido escritor Tomás Gómez Bueno. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, y vamos a ver si ustedes me consideran a la hora de hacer sus preguntas. Bueno, fue bastante sustancioso, el material es amplio, pero Tomás tocó los puntos esenciales de las técnicas narrativas. Para mí, yo no sé usted, pero yo llené aquí unas cuantas hojas porque yo estoy inmersa en un proyecto y tengo varias preguntas, pero me gustaría darle la oportunidad a ustedes, que son nuestros invitados, y levantándonos las manos o diciéndonos por el chat. Vamos a tener ahora un tiempo de preguntas y respuestas, que usted, si está escribiendo una obra, sea un cuento, una novela, un libro, aprovechese, este es el tiempo, señores. Tengo a Dani que levanta la mano de primero. Por favor, Dani, tu pregunta. Maestro, me estoy riendo bastante porque usted es muy humilde y aprecio esa humildad, pero usted es un verdadero maestro con su vida, con sus libros y hasta con su forma de ser, para que sepa, he aprendido bastante de usted. Como le dije hace un tiempo, no pude estar en una conferencia que dio hace
Bueno, fue que el año pasado, pero casi terminando el año, o comenzando, no recuerdo bien. Bueno, la pregunta mía va en torno a esto. Yo, como una osadía, cometí tal vez una osadía de escribir, he escrito 2 libros porque doña Julia Javier me invitó a escribir su biografía. Ella me entregó algunos manuscritos, ¿verdad? Y entonces también alguna investigación que yo hice, aparte de tener con ella algunos 15 años trabajando, trabajando en conciertos y todo eso, que eso me ayudó bastante porque a la hora de escribir tuve que hacer mucha, ¿cómo le digo? Narrar, si se quiere, historias de esas. Entonces, mi pregunta va en este sentido. Cuando yo le pregunté a ella si quería que el libro se hiciera, como usted dijo al principio, en primera o tercera persona, que es lo indicado, ¿no? Como usted dice. Ella me dijo, no, yo creo que, bueno, yo creo que debo escribirlo como que sea yo, porque realmente como que yo lo estoy narrando. Entonces yo tuve ahí una situación, y ahora la pregunta se basa en eso. Tuve una situación. Yo tuve que escribir alguna parte que era muy mía de la historia, como Dani Ramírez, el biógrafo, ¿no? ¿Me entiende? Y tuve que escribir una parte donde ella empieza a narrar su vida. O sea, yo empiezo a narrar lo que serían los antecedentes del cómo se empezó la idea, de que ella me entregó los manuscritos y todo eso. Entonces sí, esa parte y parte de cómo yo la conocía a ella, lo narro en primera persona. Pero ya cuando empieza a narrarse la historia, paso a la tercera persona, que sería narrando ella, ¿no? Su historia. O no sé, usted me ayuda ahí. ¿Es correcto hacerlo así? ¿Hay libros que se han hecho escribiéndolo en varias personas o fue incorrecto? Esa es la pregunta. Bien, fíjate, yo estoy seguro, y por eso que estos espacios son importantes, que si tú hubieses asistido a una conferencia como esta, sí, claro, eso es exacto. Antes de, el resultado del libro hubiese sido otro. Claro, claro. Y tú te planteas con mayor rigor y con mayor sentido cómo debo hacerlo. Lo ideal hubiese sido discutir eso más y analizarlo más, porque lo propio hubiese sido que ella lo contara, aunque trabajara contigo, contara toda la historia, o sea, el libro en primera persona, yo, Julia Javier, o que tú contaras la historia de Julia Javier y en ocasiones muy bien manejada, quizá la dejara hablar a ella como un personaje del libro, o usando también alguna técnica periodística de reportaje, donde tú actúas como un reportero que la entrevista a ella. Okay. Entonces, tú hubiese trabajado, ¿no? con una técnica bien definida y bien consciente de lo que tú estás haciendo. Porque es muy bueno cuando el lector, y ayer Águeda dio una cátedra de eso, porque Águeda estaba hablando de qué cosa tú le ocultas al público para que nada más se goce y no vea lo que hay tras bastidores. Claro. O sea, hay una cosa que yo les resuelvo y el público solamente se lleva la satisfacción. Él no sabe cómo yo armé la cosa. Eso a mí me pasa con la escritura. A veces hay que armar el asunto de tal manera que al público le llegue la satisfacción, la lectura placentera, el goce de leer. Cuando esos elementos no están bien definidos, al
lector le llega una disonancia, una especie de confusión que no ayuda al impacto del libro. Y el libro se queda en una recopilación de datos donde las cosas no han ido bien dirigidas y donde una gran oportunidad se perdió porque quien escribió el libro, aunque tuviese todo el talento, aunque tuviese toda la información, no tenía la estructura técnica definida de lo que quería hacer. Claro. Ahora, óyeme bien, Dani, estas son las cosas que nos tienen que pasar a nosotros en un proceso de aprendizaje donde estamos creciendo. Sí. Ello no hay una tradición literaria evangélica ni aquí ni en otros países. Lo evangélico, hay una élite que escribe, pero no hemos hecho popular el oficio, el trabajo, la tarea de escribir. No la hemos hecho popular. Y eso es lo que nosotros ahora, para gloria de Dios, estamos tratando de hacer entre todos. Construir una cultura donde la literatura, el manejo de estos recursos, sea más asequible al público y a la gente. Muy bien. Muchas gracias, profesor. Gracias por su explicación. Y de hecho, me preguntaba eso mismo, y discúlpame, Águeda. Cuando escuchaba, decía, wow, yo tenía que tomar esta conferencia antes. De todos modos, solamente para aclaración, yo sí sabía o quería narrar la historia. Pero lo que conocemos a Javier, sabemos que ella, bueno, pues me comentó que quería y eso. Y de ahí vino de la división, pero lo que para la próxima vez tomar eso en cuenta para ese libro y para otros, tomar eso en cuenta, claro que sí. Y muchas gracias. De la que he aprendido bastante. Entonces, si tengo manos levantadas. A Daniel Julián lo veo con la mano. Es importante, entonces, hacer, como tenemos varias preguntas, ya hay personas también aquí escribiendo, ser directo con las preguntas para aprovechar más el tiempo. Señor Daniel King, por favor, abra su micrófono. Daniel King. Bueno, le escuchamos muy bien. Ya, ¿cómo estás? Bueno. Muy bien, Daniel, un placer de verte. Les saludamos desde aquí de Sabanilla. Al principio tú decías que una de las características nuestras es que somos orales y no tenemos la costumbre de escribir. Ya como tú tienes mucha experiencia en ello, ¿qué consejos tú darías a editores incipientes para disciplinarse en el escribir? Uno sabe que, como tú decías, uno hace muchos cuentos o uno cuenta muchas historias, pero generalmente son orales. Pero ¿cómo uno puede disciplinarse en ese sentido? Es decir, para que las cosas no se queden sencillamente contadas una sola vez, sino que puedan ser leídas por diferentes generaciones, llegar también mucho más lejos con su pensamiento. Gracias, Daniel. Un placer verte. Me gozo tenerte por aquí. La motivación para uno escribir es leer. Usted lee, pero hay que leer con mala fe. ¿Ustedes saben cómo se lee con mala fe? Usted lee buenos escritores y usted dice, ¿y por qué yo no puedo escribir así? Y usted trata de escribir como ellos.
de cogerle como esa mañita, ese pulso a la cosa, y usted ir acomodando su manera de manejar la escritura a la de ellos. Y es como cuando usted está aprendiendo a volar. Lo enseña, lo ayuda, pero llega un momento que usted dice, ah, no, pero yo puedo volar solo. Miren, señores, cada quien tiene su escritor favorito. Cada quien tiene sus escritores que lo impresionan, que lo impactan, que le llegan. Entonces, ellos son motivo para nosotros escribir y entender. Bueno, yo escribí un artículo recientemente. Yo escribí un artículo recientemente y se lo puse a ustedes ahí en el grupo de escritores unevianos. El artículo que yo escribí sobre las cajeras no tienen quien le escriba. Yo no sé ustedes, pero yo me encontré ese artículo buenísimo. Aunque yo lo mío no me lo encuentro bueno, pero sí yo me lo encontré buenísimo. Sencillamente, vi una cajera pasando trabajo y me quedé observando y acumulé todo lo que me fui para el carro, encontré un papel viejo, un afiche, comenzando a tomar notas, seguí tomando notas y armé un artículo que hoy lo publicaron en Evangélico Digital y ha ganado muchísima simpatía entre mis lectores de WhatsApp y Facebook. Porque todas las cosas que nos motivan, que nos chocan, pueden ser una provocación para nosotros escribir y nosotros creer que podemos hacerlo. Porque otros lo han logrado, nosotros lo podemos lograr. Es un desafío. Y pensar en que uno puede escribir un libro, bestseller, que tenga ventas extraordinarias y uno pueda lograr. Y si no logras nada de eso, la satisfacción de escribir es una gran recompensa, una gran recompensa. Yo se lo digo como escritor que soy. Así es. Gracias. Alguien preguntó por el chat, Yacid Vargas está por aquí con nosotros, por favor. ¿Sigue aquí? O le damos la oportunidad a uno de los que sí están y hacemos la pregunta de él al final para que pueda quedar grabada. Mientras se animan mis compañeros, Tomás, yo comencé a escribir una novela hace 2 años. En sí tengo dos paralizadas, pero nunca he escrito a esos niveles, porque lo que siempre hago es que escribo artículos, la gente sabe. Entonces, que me vean. Yo estoy paralizada. Yo sé que hay una etapa en los escritores donde se paralizan. Yo quisiera que tú me hablaras de eso porque alguien me lo dijo una vez. Es como, dime, mi hija, ¿cómo se llama esa etapa que mi hija escribe? Es como que se te va toda la inspiración, tú comienzas. Entonces, yo como nunca he escrito novela en sí, yo quisiera saber cómo, si yo tengo toda la trama en la mente, sé hasta el final y todo, ¿cómo yo me siento a planificar? ¿Cómo voy a desarrollar un índice para mi novela? ¿Cómo yo puedo estructurar eso para yo salir de esto? De verdad, yo estoy aquí anotando porque mi deseo es salir de la cuarentena con la novela en la mano. Entonces, ¿cómo para alguien principiante como yo puedo estructurar mi novela? ¿Cómo ver el índice? ¿De qué manera puedo desarrollar esa parte? Y mi otra pregunta, porque son 2, que es también lo que me ha salido, te lo he dicho en persona. Mi novela es una historia que narra a alguien en primera persona, pero ella converge con 11 personajes más. Entonces, cada uno tiene que hablar en su momento. Yo entonces puedo hacer una mezcla de eso que dijiste de los diálogos para también darle fuerza a esos otros personajes. Esas son mis 2 preguntas. Bueno, lo primero que hay que ver es cuál es el contenido, a ver cómo se puede manejar. Hay una novela que yo creo que te hablé de eso a ti, de una escritora, yo creo que la tengo hasta por aquí, pero si me pongo a buscarla, se pierde la cosa. Que es sobre 10 mujeres. La pueden buscar en internet después. Y yo me gustaría
ver la estructura de esa novela, porque hay otra cosa. Nosotros tenemos que comparar recursos, esquemas, maneras de otros escritores trabajar sus asuntos para nosotros saber entonces cómo nos guiamos y trabajamos el de nosotros. Por eso es que todo el que es escritor, como ustedes pueden ver, tiene que tener una serie de libros, de recursos, de irlo acumulando. Y es verdad, los escritores entramos en etapas de sequía, pero nosotros tenemos que ir creando una disciplina que se sobreponga a las sequías que nos llegan. Y esa disciplina se crea obligándose a uno mismo, inspirándose a uno mismo, ayudándose a uno mismo, diciendo, bueno, yo lo voy a hacer. Y muchas veces, quizá la mejor motivación, la mejor manera de uno motivarse a escribir es abrir una obra que uno crea interesante y comenzar a hojearla, a leerla. Y uno decirse a uno mismo, pero ven acá, yo puedo, yo tengo que seguir. Y uno de ahí saca la motivación particular y uno comienza a escribir. Sus autores favoritos, piénsenlo, reléanlo, tóquenlo, inspírense con ellos y ustedes van a escribir con fluidez, con atención. Yo creo que a veces uno, ¿a qué se parece tu novela? ¿A cuál obra se parece? Bueno, consíguete esa obra, ábrela. Mira qué ha hecho tal autora. A veces una autora hembra. Hay Isabel Allende, Rosa Montero, otras que han escrito. Entonces uno dice, sí, no, pero yo voy a salir con la mía. Y superan esas cosas. Lo que uno no debe de cuidar es la lectura, aunque sea periódica, aunque uno lo pueda hacer muy sistemático, porque cada día las cosas son más presionantes, pero uno siempre tiene que ir a sus fuentes de inspiración, porque, señores, todos los grandes escritores son grandes lectores. Bueno, está bien. Y la parte de entonces, el diálogo, ¿puedo hacer las combinaciones sin llegar a abusar de uno o del otro? ¿Cómo se puede hacer? Lo importante en tu caso es que lo tuyo es ficción. Tú puedes, porque ese yo es un personaje y tú lo puedes poner a dialogar con otros sin problema. Y no se pierde el yo. Tú sigues en primera persona, pero tú estás dialogando con otros dentro de la novela. Okay. Y me llevo de las técnicas que usted dio de diálogo. Exacto. Tú, desde la primera persona, tú puedes dialogar con todo el que tú quieras, con todo el que tú... Inclusive, no hay tampoco, y esto es importante señalarlo, tampoco hay posiciones gramaticales perfectas del autor. O sea, un yo se puede desdoblar en un tú o en un él. Sí. Y comenzar, porque tú estás hablando, por ejemplo, de yo, y tú estás narrando en primera persona. Pero él me dijo que ahí entra el él, pero de él. ¿La cogimos? ¿La agarramos esa? Perfecto. Porque tú estás dialogando con el otro, con tu alter ego. Ok, pues gracias, Tomás. Mira, tenemos uno en el chat que escribe Yacid Vargas. Mi pregunta para el maestro es, ¿cuáles serían los elementos claves para este tiempo que son necesarios, no opcionales, para mantener vivos esos estilos narrativos en medio de una generación volcada totalmente a la tecnología y que cada día abandona el hábito de escribir y de leer? Nada. ¿Cuáles serían esos elementos claves? Sí. Hacer lo que estamos haciendo. Siempre los movimientos literarios son un grupito.
la inspiración, la estética, los parámetros, las motivaciones literarias, siempre van a estar ahí. Las redes, todas estas cosas, no van a matar eso, porque eso es demasiado representativo de lo que es el ser humano. Si usted es escritor, escriba, que por algún lugar va a aparecer. Ellos van a renacer una literatura virtual, un movimiento de escritores, y están haciendo. Y siempre va a haber espacio para la buena literatura. No quizás como uno lo desee, pero siempre va a haber, porque siempre va a haber quienes querramos escribir con la calidad, el nivel, el buen gusto, la estética, con que sea escrito siempre. Eso no va a morir. Ok. Espero, si está respondida su respuesta, me escribe. Si no, abundamos en algún aspecto adicional. Erika, que está con nosotros por aquí, que tiene una pregunta, por favor. Es tu turno. Hola, Dios les bendiga, buenas noches. Qué gusto, maestro, de verle y compartir este espacio con todos mis hermanos de ADOCOC. Gracias, Lili, por darnos este momentito con esta eminencia. Mis preguntas, porque son dos, creo que casi me las respondió, porque una iba en torno a lo que Águeda comentaba y sobre el síndrome de la página en blanco que muchos escritores y creativos tienen en algún momento. Y bueno, ya usted mencionó la parte de volver a lo que nos inspira, a esos escritores que nos ayudan. Y la otra pregunta que sí tengo, que ahí me gustaría que usted me diera algún consejo, es ¿cómo desarrollar la capacidad narrativa? ¿Algún ejercicio específico? Usted mencionaba de tener esa disciplina, de agarrar y sentarse y obligarse a escribir, pero ahí, ¿cómo puedo yo desarrollar esa capacidad que tengo de escribir y sobre todo de narrar? Perfecto. Fíjate, Oviedo, yo te debí a ti un trabajo, porque hay una corriente que aquí no se observa mucho, que es el periodismo creativo, la entrevista de personalidad. Y al grupo de ADOCO, la gente que escribe en el periódico Evidencia, yo quería dar un curso de eso, de la entrevista creativa, que tú haces una entrevista a un personaje y tú la recreas, la reconstruyes, hace todo pero estamos a tiempo. Un perfil biográfico de esa persona sumamente atractiva. Los periódicos de América Latina, los grandes periódicos, los periódicos españoles, le encanta eso, pero no es usual aquí. Y a mí me gustó. Incluso yo tengo un libro, no sé si lo alcance de aquí, bueno, está por ahí, que se llama La entrevista creativa, del cual yo estaré hablando contigo un poquito. Ahora, la capacidad narrativa nace con la observación, Erika. Fíjate, Erika, es importante tú coger un niño sucio de la calle y tú decir, yo lo voy a describir. Los detalles de ese niño, la sonrisa de ese niño, la situación en que tú encontraste y viste ese niño. Y tú lo escribes y lo guardas por ahí. Y luego, pues, alguna actividad, algún evento. Los eventos tienen tantas cosas de las cuales nosotros podemos escribir y sacar ventaja y practicar también, que son infinitas. Es más, del estado de ánimo con que uno se levanta por la mañana, uno puede hacer una descripción de eso. Yo me levanté con un humor, entiendo. No sé por qué, a veces me levanto de una forma, a veces me levanto de la otra, a veces quiero. Y entonces comienza a trabajar con usted mismo.
Y es interesante, muy interesante. Pero eso lo puede hacer uno constantemente y guardar esa nota ahí. Y luego uno, pues, se la aplica a un personaje, la usa para una narración, hace un cuento de ella. Julio Cortázar, en este libro, él habla mucho de los sueños. La mayoría de cuentos de Julio Cortázar son de sueños que él se soñó, para que ustedes vean. Y él lo saca de ahí. Y él ha logrado sacarle el sentido musical a su literatura. Cómo suena, cómo se oye, cómo se percibe, cómo afina las cosas que él va diciendo. Yo creo que es sumamente interesante. Y que tenemos que ejercitarnos con todo lo que podamos para escribir. Escribir de todo. Eso es Tomás, hay otra pregunta que yo tengo, pero quisiera saber si otro de nuestros invitados por aquí tiene alguna pregunta particular que quiera hacer, que yo se lo cedo mi turno. Nelson Rodríguez dice yo. Nelson, ahí tiene. Abra su micrófono y haga su pregunta. Eso es lo bueno de la liberación femenina, que le dan chance a los hombres. Dios le bendiga a todos, profesor. Dios me le bendiga mucho. Amén, amén, gracias. Profesor y pastor. Pastor, yo quiero hacerle una pregunta con relación a lo que será la responsabilidad del escritor. Porque usted sabe que hay personas que han escrito libros sobre temas históricos o de otras personas y de una u otra forma ellos ponen un toque de la imaginación, de la ficción, pero generan controversias. Entonces, ¿hasta qué punto un escritor se puede comprometer en añadir cosas cuando escribe sobre hechos que pasaron y que afectan intereses y personas? Bueno, eso depende de cómo haya definido el género, porque hay la novela histórica. Ustedes saben, la tengo por ahí, que Vargas Llosa escribió La fiesta del chivo, que es una novela histórica. Ahí hay cosas que fueron como él la cuenta y todo tuvo una base. Saludo a Bernabé Bañón, mi amigo. Mi respeto, caballero. Ahí hay cosas que son como él la cuenta y hay otras que él la inventa dentro de lo persuasivo y creíble de la obra, sin romper la unidad de la obra. Porque hay una cosa, Trujillo hizo muchas cosas que uno ni se la puede imaginar. Entonces, muchos escritores o algunos escritores han escrito sobre Trujillo y buscando ese aspecto ficticio, imaginativo, hiperbólico de su crueldad, de su maldad, pero la obra debe definirlo así. La fiesta del chivo no es un libro de historia, no es el manual de historia dominicana de Fran Moyapón, que tiene que ajustarse a los hechos, es una novela. Ahora, hay autores irresponsables que por intereses, que por asuntos a veces de inquina personal, de descomposición de su yo y de su ser, escriben cosas que no son. Y para eso están los tribunales, para demandar a esos infamantes. Pero nosotros debemos tratar de hacer, como dice Lucas, para yo escribírtela a ti, Teófilo, esas cosas que yo vi con mis propios ojos y fueron ciertísimas, porque entrevisté a los testigos. Si ustedes quieren ver, si quieren leer un bosquejo de buena escritura, Lucas, capítulo 1, del 1 al 4. Ahí hay una declaración de calidad, investigación, veracidad, convicción y buena escritura. Lucas era un tremendo en eso. Hay que pegarse la ética para escribir. Gracias, profesor. Muy bien. Siempre, Nelson. Bueno, Tomás, mi área no es letras, como usted que es egresado de esa área, y algunos aquí que son abogados, arquitectos, economistas. No tenemos quizá esa formación, lógico,
de la secundaria y universitaria de muchos años, a mí me gustaría saber cómo yo no caigo en errores gramaticales que puedan ser visibles. O sea, que alguien lo lea y yo, quizá por la práctica que me falte, que tenga, yo recuerdo que quizás alguno, pleonasmo y aquello, y ok, pero no todo. ¿Cómo yo puedo encontrar una guía que me ayude a no caer en esos errores porque me van a leer? Y también el libro es representa mi marca personal. Y yo he visto libros que de verdad he dicho, ¿quién lo asesoró? Y como decía ayer en el taller, hay personas escribiendo libros, produciendo libros en el reino, maravilloso, perfecto, muy viciados por sus emociones, viciados por sus propias convicciones. Entonces nos encerramos en un conocimiento tan mío que no le dejamos espacio al lector de que también tenga un final alternativo, tenga una idea alternativa de lo que está narrando. Y caemos en errores y queremos alar por los moños a personas que crean en lo que yo estoy diciendo. El Señor se manifiesta en cada uno de diferentes maneras. Yo no puedo pretender que todo el mundo sienta la manifestación como yo lo estoy diciendo. No sé si soy yo pensando así, porque hay libros que te hacen a tener ese enfoque. Entonces, a mí me gustaría aprender y leer, prepararme bien. Quizá hay un manual por ahí donde yo pueda identificar cuáles son los principales, los mayores que cometemos nosotros en una cultura dominicana que tenemos como un manual paralelo de gramática y de todo. ¿Qué usted me puede recomendar en ese orden? Y esa es mi última pregunta y cerramos con eso. Mira, hay un escritor español que se llama Daniel Casani. Él escribe un libro interesantísimo que se llama La cocina de la escritura. Muchos de sus criterios ustedes lo pueden conseguir ahí en internet. Es una nueva forma de ver el arte de escribir. Y él dice que el arte de escribir, y yo lo comparto mucho con él, no debe partir de la corrección gramatical, que la corrección gramatical es segundo, que el impulso de escribir, la competencia del escritor, el deseo de escribir, están primero. El escritor que se pone a escribir pensando en la camisa de fuerza, que significan las leyes gramaticales, o quiere escribir dependiendo de la normativa gramatical, regularmente fracasa. Él dice que hay algo que se llama, y a mí me fascinó ese concepto y siempre lo he compartido, que se llama el código escrito, que son las experiencias que uno va acumulando a través de la lectura, cómo uno se va apropiando de una sintaxis correcta, de palabras bien escritas, de un léxico abundante y de las estrategias que usan los buenos escritores para escribir, cómo manejan esa simbiosis entre palabras y conceptos para producir un texto importante, atractivo, elegante, explícito. Hay un proceso, el proceso de la escritura. Él lo ve de la manera siguiente, que también son conceptos que a lo largo del tiempo yo me he apropiado. Lo primero que hay que hacer es escribir lo que uno siente y piensa. Después que uno escribió lo que uno siente y piensa, sin estar bloqueado, porque él le llama, él tiene dos tipos de escritores. El escritor bloqueado, el escritor que la gramática lo ha vuelto un lío y no puede escribir porque la gramática lo tiene loco o lo bloqueó en su proceso académico de aprendizaje. Y el escritor competente, el escritor que dice, yo voy a escribir y ahora tengo tiempo para corregir, para organizar, para embellecer, para ver mi texto como yo lo quiero leer. Lo leo en voz alta, consulto, hago esto y hago aquello. Me van a permitir moverme algo.
Yo siempre tengo entre mi diccionario un diccionario de sinónimos. Un diccionario no. Yo tengo como 4, 5, 6 noches. Porque yo tengo que buscar la palabra que más suene, que más vida le dé a mi texto. Y el ejemplo que yo siempre pongo, la palabra cara, rostro, faz y semblante son sinónimos, pero no siempre usted la puede usar en todo el texto. Usted no le puede decir a nadie que le den una galleta en el semblante. Ahora usted puede decirle que tenía el semblante músculo, o que le den una galleta en la cara, o que tenía el rostro triste. Esas son las cosas que uno va descubriendo a través de penetrar en lo que es la escritura. En el texto, tú vas aprendiendo con la lectura cuando un texto tiene unidad, tiene sentido, tiene coherencia, está bien escrito. El texto tiene que tener un impulso progresivo que vaya enriqueciendo los conceptos, que vaya creciendo en la medida que tú lo leas, que no tenga esas caídas, que a veces hay gente que quiere meter como palabras de que bonita y recoger cosas y empatar y hace unos líos. Uno tiene que caminar con la frescura del pensamiento, con las competencias que uno ha ido cultivando y lo va vaciando con naturalidad, porque ahí viene y estamos entrando en lo que es el estilo de escribir. Hay que cultivar un estilo, hay que cultivar una manera de decir las cosas y expresarlas, que se va haciendo propia de uno, no se va adueñando de eso, y eso sale solo. Es decir, por último, les recomiendo esto, que me da muchos resultados. Yo no tengo mucho título, ni he ido, ni soy muy académico. Ahora yo privo. Yo soy un escritor con parón. Dani dijo que yo soy humilde, que yo sé que soy yo cuánto. No, yo presumo de escritor. Yo me lo creo eso. Y lo vivo, porque el escritor tiene una forma de vivir. Yo les digo esto para que ustedes se sientan igual. Sí, yo puedo, pero ¿y quién es Tomás? Yo puedo ser superior a Tomás, porque es cuestión de disciplina, de entrega, de cultivar y de uno decir, yo lo voy a hacer. Haciendo texto sencillo, texto pequeño, recopilando cosas. Ustedes pueden ser grandes escritores. Por eso mi libro, yo lo titulé Todos podemos escribir, que es de donde yo resumí buena parte del material que yo le he entregado hoy. Mi deseo, señores, yo no me gusta estar hablando por estar hablando. Es que yo decir, óyeme, de la conferencia que yo di salió un libro que es una cosa del otro mundo. Para eso vamos a ir, y nosotros vamos a ir a esa presentación porque ya somos co-partícipes, ¿verdad? De ese libro. Claro, bueno, espero que sea uno de los míos porque ya estoy muy motivada. Vamos a cerrar con una pregunta del pastor Leonel Frías. Me dicen por aquí, con esto cerramos y luego Wangeli va a estar orando para despedir este tiempo. Recuerden que el material lo tenemos en PDF. No sé si yo lo compartí, tienen que decirme si se puede descargar y si no, se lo vamos a compartir vía WhatsApp o vía correo electrónico. El pastor Frías, por favor. Sí, buena, muchas bendiciones. Quiero más que todo agradecer al maestro, sumamente interesante. La verdad es que somos bien edificados con esta participación que realmente hace tanta falta en el pueblo cristiano. Creo también que estaríamos pendientes con otra necesidad y es para escribir mensajes, porque es algo que realmente necesitamos también en este tiempo. Pero sobre la obra narrativa, que realmente es una obra literaria, es hacer una arte con palabras.
no sé si sería conveniente, maestro, uno conocer un poquito de las figuras en los recursos literarios como metáfora, hipérbole y esas cosas, en qué forma podrían ayudar al escritor para hacer una arte con las palabras. Señores, algo que yo le digo y le explico, todo eso es importante. Por ejemplo, en la gramática le enseñan a uno que hay 30 oraciones diferentes. La oración interrogativa, la desiderativa, todas esas. Señores, ¿cuándo se le ocurre a uno decir, yo voy a escribir una oración desiderativa o qué sé yo cuánto? Uno escribe. Eso no se lo deja a los expertos, a los lingüistas, a los que tienen tiempo para eso. Crean normativas y fijan, pero no es que eso ayuda tanto, porque ninguno de esos grandes escritores está pensando en los tipos de oraciones. Ellos son tan buenos que crean paradigmas y otros vienen a estudiar el formato y a definir lo que ellos escriben, pero ellos escriben con el talento, con el corazón, con los recursos que ofrece la escritura como medio de comunicación. Miren, está pasando algo y yo se lo voy a decir. Ahora hay una fiebre de estudiar griego, hebreo, arameo y muchísima lengua antigua. Y cuando usted le pregunta a un hermano que tiene serias dificultades con su español, que por qué está estudiando ese idioma, le dicen, porque ellos quieren ir al texto original y saber lo que dice la Biblia allá. Pero para ir ahí, usted tiene que saber lingüística, cultura antigua. Usted tiene que ser un batatán del saber para usted entender cómo fue, qué fue lo que directamente dijo ese texto. Eso que, señores, ellos hay 80,000 libros de traducciones, 1000 cosas, 1000 recursos que usted va y usted lee su Reina Valera 1960. Digo eso porque es la que me gusta a mí. Y luego usted la acompaña con varios comentarios bíblicos, diccionarios, y aprende muchísimo. Usted, si quiere, si tiene tiempo para el griego, si tiene tiempo para el griego, usted lo hace. Pero, óigame, señores, de conjugar un verbo en todo su tiempo y modo, es un castigo que le ponen a uno. Hay escritores que no escriben, porque lo pusieron a estudiar todo eso. Conjúguese todos los verbos en todos los tiempos. Cuando le hablan de gramática, dicen, no, yo no quiero saber de eso. Se bloquearon estudiando eso y no aprendieron. ¿Sabes qué hacía yo? Yo estudiaba allá en el Instituto Evangélico con un libro de gramática, que era la gramática de segundo, de Alonso, Martín Alonso, algo así. Yo me aprendí la poesía de Machado, casi la recitaba toda. No aprendí gramática a todo dar así, con todo eso, con todas esas reglas y esas cosas. Me aprovecharon más. Yo voy soñando camino de la tarde, los verdes pinos, las polvorientas encinas. ¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando viajero. A lo largo del sendero, la tarde cayendo está. Esa fue la cosa que yo me la aprendí de memoria, me inspiraron y me hicieron y me ayudaron a ser escritor. Todos esos líos gramaticales, yo me lo ahorré. Toda esa descripción y toda esa cosa. Y la pasaba mi gramática. Pero las letras, el contenido, eso fue lo que me ayudó a ser escritor. Tengo que decir la verdad, lo que yo siento. El que tiene inclinación académica por todo ese lío de la gramática. Yo le traigo las 2 gramáticas que yo tengo. Las 2 gramáticas que yo tengo. Son 2 libros. Lo tengo que tener en una cosa aparte. Yo lo tengo ahí por, qué sé yo, hay que tenerlo. Pero yo lo consulto poco. Muy bien. Bueno, ya yo creo que nosotros estamos más que completos esta noche.
con esta segunda parte de un taller. A los que no estuvieron en una primera parte, que tuvimos también un invitado especial, Lili va a dar las informaciones, dónde está colgado, para que usted los dos talleres lo pueda complementar. Esta que trabajó la parte de las técnicas per se, y la otra es una experiencia de un escritor joven que da algunos tips interesantes que creo que los dos complementan una gran área de aprendizaje que nos hemos llevado. Agradecer la presencia de todos aquí y por favor le invitamos a Wangeli que ore por favor por este tiempo y luego Lili nos despide. Gracias y paz sean a todos ustedes. Realmente Dios nos ha nutrido muchísimo en esta noche. Recordamos que mañana tenemos una actividad a las 7 de la noche con el tema Liderando en Crisis por el licenciado Misael Díaz. Así es que mañana estamos unidos también. Así que vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo tan poderoso que hemos estado, Padre, nutriendo nuestro espíritu y aprendiendo algunas cosas que es necesario que nosotros como hijos de Dios la pongamos en práctica, Dios Padre. Sabemos que escribir es más que lo que se puede decir, es plasmar pensamientos en un papel, pero ayúdanos, Señora, a que ese mensaje pueda ser rico, pueda ser claro y que nosotros podamos aprender a utilizar la gramática necesaria. Ayúdanos, Dios, a todas las cosas que hemos oído en esta conferencia, que nosotros la podamos poner en práctica y no solamente ponerla en práctica, sino que muchas personas que podamos transmitir todo lo que hemos aprendido. Y termino con esta frase del escritor Carlos Fuente. Comencé a escribir para vivir y ahora escribo para no morir. Bendiciones a todos. Amén. Lili, ¿algo más que aportar para terminar esta noche? Lili. No se oye, Lili. Yo no la oigo. ¿Escuchan a Lili? Yo no te escucho, Lili. Bueno, Lili, ahora sí, abre el micrófono. ¿Me escuchan ahí? Sí, ahí sí. Nada, agradecer a todos por estar aquí esta noche y ser parte, pero agradecer de verdad al maestro Tomás Gómez. Yo digo que si es Gómez, bueno, porque ese es mi apellido de sangre. Y de verdad, muy tremendo todo el contenido que usted impartió esta noche. Yo como estudiante de comunicación asocié muchas cosas ahí al área y que me encantan los libros. Yo soy amante de la lectura y menciono unos cuantos autores que lo voy a buscar para leerlo. Agradecer a todos los que estuvieron presentes, de verdad. Fue un tiempo maravilloso, gracias a Águeda por sugerirlo. Sin desperdicio todo el contenido, de verdad que sí. Y si puede dar su contacto, que mucha gente me ha escrito que lo quieren, no sé si lo puede dar por aquí o vía Águeda, ¿cómo lo hacemos? Que hay varias personas que me han pedido su teléfono ya. Vía Águeda. Sí, excelente. Nada, agradecerle a todos y seguimos mañana con el otro taller que tenemos, como Wangeli dijo, Liderando en Crisis, del team John Maxwell, y la semana que viene también poderoso. Por ahí andaba Yací, el pastor Yací va a tener un taller con nosotros la semana próxima, así que espero que todo el que se ha conectado ayer, hoy, la semana pasada, se siga conectando con nosotros. Bendiciones y nada, pueden encontrar el video de la conferencia, los que llegaron tarde, en nuestra página de YouTube, Adocot Santiago. Así es. Señores, muchísimas gracias. Alexi, no tienen nada que agregar, ¿verdad que sí? Reiterar el agradecimiento, Tomás, y tu disposición para compartir este tiempo y estos conocimientos. Yo sé que eso te gusta y por eso me atreví a pedirte este espacio. Gracias. Dios le bendiga a todos y tengan un feliz resto de la noche. Dios le bendiga mucho.